¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 5. Izuku terminó su comida y se puso de pie, recorriendo, con la mirada la silenciosa cafetería. Su voz, tranquila, pero cargada de violencia, atravesó el aire tenso. Quiero una mejor cama, y mejores condiciones en mi celda, dijo lentamente, asegurándose de que todos los guardias, reclusos y miembros del personal lo oyeran. Si no la consigo, habrá consecuencias. Mientras se dirigía al gimnasio, los que estaban cerca, se apartaron instintivamente para dejarlo pasar. Al llegar al área de entrenamiento, se volvió hacia los guardias que esperaban junto a la puerta. Estoy aquí, para entrenar. Si alguno de ustedes, idiotas, se atreve a interrumpirme, se enfrentará al Oni al que tanto temen. Los guardias se removieron incómodos, intercambiando miradas inquietas, pero permanecieron inmóviles donde estaban, inseguros y cautelosos. La reputación de Izuku se extendía rápidamente, su presencia ahora era una sombra que se cernía sobre la prisión, una fuerza vengativa que nadie se atrevía a desafiar. Izuku levantó la barra, sujetando su peso sin esfuerzo. Sintió a los pocos prisioneros acercarse sigilosamente tras él, susurrando y riendo disimuladamente, subestimando claramente su determinación. Con un movimiento rápido, la lanzó hacia atrás, sintiendo un golpe satisfactorio cuando el primer recluso se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara en estado de shock. Los demás intentaron retroceder rápidamente, pero Izuku entrecerró los ojos y se abalanzó hacia adelante, moviendo la barra como una extensión de su furia. Uno a uno, cada prisionero cayó bajo sus implacables golpes. La sangre salpicaba mientras asestaba golpe tras golpe, con el rostro impasible e inflexible. Gemidos de dolor llenaron el gimnasio, y aún así, continuó, sin dejar a nadie en pie. Para cuando se detuvo, la barra, antes impecable, goteaba sangre. Sus manos la aferraban con fuerza mientras permanecía de pie sobre los cuerpos destrozados a su alrededor. Los demás en el gimnasio solo pudieron observar, paralizados, cómo Izuku dejaba caer la barra con un estruendo escalofriante. Sin decir palabra, le dio la espalda a la carnicería y se alejó, dejando atrás a los prisioneros magullados y ensangrentados. Su expresión era tranquila, pero sus ojos albergaban una promesa oscura y tácita para cualquiera lo suficientemente insensato como para ponerlo a prueba. Gran Turín Pop. Era una noche tranquila en la modesta y tenue casa de Gran Torino cuando vio por primera vez la notificación de un video viral. No solía consultar las noticias, pero algo en el título le llamó la atención. Un video de Inko Midoriya, la madre de Izuku, el niño del que Toshinori había hablado con tanto orgullo. Movido por la curiosidad y una ligera punzada de preocupación, lo abrió. El video comenzaba con la imagen temblorosa de Inko, con los ojos rojos y hundidos, el rostro pálido, como si la hubieran abandonado por completo. Se veía agotada y rota de una forma que él nunca había visto, a pesar de haberla conocido como una joven madre alegre. Sin embargo, su voz fue lo que realmente lo conmovió. Era cruda, vulnerable y llena de amargura. Soy Inko Midoriya, comenzó, agarrando la botella de vino como si fuera su único apoyo. Algunos me conocen como la madre del traidor, pero hoy tengo secretos que ya no puedo guardar, secretos que me niego a llevarme en silencio a la tumba. Su mano temblaba mientras se secaba una lágrima, perdida, con la respiración entrecortada. Mi verdadero nombre es Inko Shimura. Sí, mi madre era Nana Shimura, el antiguo símbolo de la paz. Yo era su hija, una de sus dos hijas. Las palabras impactaron a Gran Torino como un tren de carga. No podía moverse, su mente revivía recuerdos de Nana, la mujer orgullosa, resiliente y heroica junto a la que había luchado. Tenía una hija que él no conocía, y esa hija ahora le revelaba una terrible verdad. Yo también soy la hermana de Kotaro Shimura. Continuó Inko, con un tono cada vez más resentido. Y heredé su don, aunque nunca quise usarlo. Mi padre murió en acto de servicio, y mientras mi madre luchaba por la justicia,
nos abandonó a mí y a mi hermano en un orfanato. Mi hermano la odiaba, murió odiándola, y una parte de mí, también la odia. La amargura en las palabras de Inko resonó en el corazón de Gran Torino. Sabía que las decisiones de Nana eran difíciles, pero nunca supo el impacto en sus hijos. Al escucharlas, sintió que el peso del legado de Nana se hacía más pesado. Entonces, Inko respiró temblorosamente y comenzó a hablar de su marido, Hisashi. Lo amaba tanto, confesó, con la voz temblorosa al recordarlo. Pensé que solo era un hombre amable y humilde, pero más tarde, después de casarnos, me dijo la verdad, era All for One, el mismo hombre que All Might, ese Toshinori, despreciaba, y lo hizo por nosotros, para protegernos de un mundo que juzgaría y despreciaría a nuestro hijo si supiera que era hijo de la sangre de un héroe y de un villano. El corazón de Gran Torino se encogió dolorosamente. Al abrirle su alma, la revelación lo conmovió. Este chico que una vez conoció era hijo de All for One Y, nieto de Nana, y ahora, Toshinori y la sociedad de héroes lo habían encarcelado. La voz de Inko se debilitó, las lágrimas le corrían por el rostro mientras hablaba de su hijo, de cómo lo habían sentenciado por cosas que ella no creía que hubiera hecho. Su cuerpo se estremeció al tomar otro sorbo de la botella, apenas capaz de contener los sollozos. A todos los héroes de allá afuera, los odio, dijo con la voz entrecortada, son responsables de todo esto, me lo han quitado todo, a mi familia, por su juicio, me han arrebatado a mi esposo, han destruido a mi hijo, y yo, ya no puedo seguir adelante. Sus últimas palabras le atravesaron el pecho a Gran Torino como una daga. A mi hijo, si me escuchas, destruye esta sociedad podrida que cree poder destrozarnos la vida. Entonces, con un suspiro tembloroso, dejó la cámara. Sus sollozos resonaron antes de que la pantalla se apagara. Gran Torino se quedó en silencio, atónito, mirando la pantalla. El dolor en su corazón se transformó rápidamente en ira. El nombre de Toshinori apareció entre los entrevistados, junto con otros de la UA. Apretó los puños, la traición lo quemaba. Había entrenado a Toshinori para defender la justicia, para honrar el legado de Nana, pero Toshinori había permitido que su nieto fuera tildado de traidor y torturado en una celda. Gran Torino se levantó bruscamente, agarrando su abrigo. Su rostro reflejaba determinación y su mente estaba clara. Toshinori había traicionado a la familia de Nana, y Gran Torino no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Gran Torino leyó la última actualización con total incredulidad, aferrando el periódico con manos temblorosas mientras asimilaba la terrible verdad. Inko Shimura, la única hija de Nana, se había quitado la vida, y su hijo, el nieto de Nana, Izuku, languidecía en una celda, falsamente acusado y tildado de traidor por la misma sociedad que su abuela había luchado con tanto ahínco por proteger. Los ojos de Gran Torino ardían de furia, y su mandíbula estaba tan apretada que le dolía. La traición le pesaba en el corazón, y sentía una ira que no había sentido en años. ¿Cómo podía Toshinori, quien había entrenado y en quien confiaba, permitir que la situación se descontrolara de tal manera? Sin pensarlo dos veces, Gran Torino se puso el abrigo, y salió furioso de su casa, con la mente puesta en una sola cosa, infundir algo de sentido común y una dosis de realidad, en su antiguo alumno. En cuestión de minutos, llegó a la puerta de Toshinori, y la golpeó, haciendo vibrar el marco con la fuerza de la puerta. Toshinori abrió, y su habitual confianza se desvaneció al ver la expresión tormentosa en el rostro de su mentor. Antes de que Toshinori pudiera siquiera hablar, la mano de Gran Torino se estiró y lo agarró por el cuello. Lo atrajo hacia sí con un gruñido bajo y furioso. Idiota, ¿tienes idea de lo que has hecho? El camino que elegiste ha dejado a una familia en ruinas, una familia por la que tu mentora, Nana, luchó toda su vida para proteger. Has traicionado todo lo que ella representaba. Toshinori intentó balbucear una respuesta, pero Gran Torino lo interrumpió con una amarga burla. Metiste al nieto de Nana en la cárcel, creyendo las mentiras en lugar de buscar la verdad.
Dejaste que condenaran a un niño inocente sin pensarlo dos veces. ¿Y para qué? Para mantener esta sociedad corrupta. Gran Torino apretó el puño y no pudo contenerse. Más, su puño impactó en la mandíbula de Toshinori, haciéndolo tambalearse hacia atrás, conmocionado. Dejaste que esta sociedad convirtiera a la familia de Nana en chivos expiatorios. Traicionaste su memoria, su linaje, y ahora su hija está muerta. Toshinori, Inko se ha ido, por culpa de tu supuesta justicia. Las palabras impactaron a Toshinori con más fuerza que el puñetazo. Su rostro se contrajo de culpa y comprensión, como si la verdad finalmente lo hubiera golpeado. Su voz era débil al susurrar, yo no lo sabía, creí que estaba haciendo lo correcto. Gran Torino dio un paso al frente, con la mirada fija. Lo correcto, dejaste que un niño inocente se pudriera en prisión, permitiste que su madre fuera humillada y destrozada por un mundo que se preocupaba más por las apariencias que por la verdad. Has creado un monstruo de Izuku, un monstruo que podrías haber evitado si simplemente hubieras mirado más allá de la superficie. Toshinori bajó la cabeza, le temblaban las manos al comprender las palabras de Gran Torino. Sentía el peso aplastante de la decepción de su mentor, la absoluta traición a la memoria de Nana. Gran Torino retrocedió un paso, con la voz llena de disgusto. Arregla esto, Toshinori, antes de que sea demasiado tarde. Lo único que detuvo a ese chico fue la bondad de su madre. Sin ella, no le queda nada que le impida convertirse en lo que temes. Recuerda esto, sembraste la semilla de la venganza en el nieto de Nana, y si se alza contra ti, esa sangre estará en tus manos. Dándole la espalda, Gran Torino dejó a Toshinori parado allí en silencio, mientras la aplastante realidad de sus acciones finalmente lo hacía sentir. Dentro de los oscuros y fríos confines de la prisión, Midoriya estaba sentado sobre un montón de reclusos, maltratados, una montaña de cuerpos magullados, que yacían como testimonio de su recién adquirido poder y su férrea determinación. Su expresión era inquietantemente tranquila, carente de empatía. Mientras observaba los cuerpos destrozados bajo él, sus ojos se habían transformado en una figura inquietante, esclerótica negra rodeando pupilas completamente blancas, una mirada inquietante, que atravesaba la tenue luz, llenando la habitación, con un aura escalofriante. El director de la prisión se quedó paralizado en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza mientras contemplaba la escena. Su mente repasó las historias que había oído sobre Toraoni, el infame ex líder del clan Yamasaki, una figura tan temida que su solo nombre provocaba escalofríos incluso en los criminales más empedernidos. La presencia de Midoriya ahora irradiaba esa misma aura escalofriante, la misma fuerza implacable y abrumadora por la que Toraoni era conocido. La fría mirada de Midoriya se desvió hacia el guardián, quien involuntariamente retrocedió un paso, sintiendo que se le cortaba la respiración al clavarse la mirada del joven en él. Era como si estuviera mirando a los ojos de un demonio, un Oni iracundo, renacido. Midoriya ladeó ligeramente la cabeza, y una leve sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras sostenía la mirada del guardián. No dijo nada, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra, una silenciosa promesa de venganza, una advertencia de que estaba fuera del control de nadie ni de nada. Tráeme lo que necesito, dijo en voz baja, casi gutural, con cada palabra cargada de amenaza. O si no, se armará un infierno. El guardián tragó saliva con dificultad, con la mente dando vueltas al recordar las historias sobre la ira inquebrantable y la naturaleza despiadada de Toraoni. Ahora, de pie ante Midoriya, sintió la misma aura, el mismo terror sofocante, una manifestación de ira pura, lista para arrasar con todo a su paso. La voz de Midoriya rompió el silencio, aguda y cargada de veneno. Fijó en el guardián una mirada tan intensa que pareció congelar el aire a su alrededor. ¿Qué eres, sordo o simplemente estúpido? Bastardo, espetó, sin dejar lugar a la rebeldía. ¿Quieres que te arranque una extremidad para que, por fin puedas entender? El alcaide sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al ver brillar una oscura promesa en los ojos de Midoriya.
La fuerza de su presencia era abrumadora, y en ese instante, supo que estaba tratando con alguien mucho más allá del joven, destrozado al que habían sentenciado a este infierno. Era alguien transformado, endurecido, despiadado y completamente intrépido. En un intento desesperado por mantener la compostura, el alcaide respiró temblorosamente, pero sus manos temblorosas lo traicionaron. La paciencia de Midoriya se había agotado, y al dar un paso amenazador hacia adelante, el alcaide retrocedió tambaleándose, dándose cuenta de que este joven no era simplemente otro prisionero al que someter, era una fuerza vengativa, lista para destrozar a cualquiera que se cruzara en su camino. Ahora, continuó Midoriya con voz firme pero cargada de una intención letal, tráeme lo que necesito, a menos que prefieras ser el próximo cuerpo destrozado que yace bajo mis pies. La mirada de Midoriya se clavó en el guardián con una intensidad inquebrantable, su tono ahora tranquilo, pero amenazante. Y una cosa más, añadió, levantando ligeramente las muñecas atadas. Quítate estas esposas, pican muchísimo. El alcaide dudó, con gotas de sudor formándose en su frente mientras sopesaba sus opciones. Su instinto le gritaba que obedeciera, para evitar convertirse en otra víctima de la aterradora resolución de Midoriya, pero el protocolo y el miedo chocaron en su mente, dejándolo paralizado. La paciencia de Midoriya se agotó al notar la vacilación del guardián, su expresión se ensombreció, y su voz se convirtió en un susurro frío y amenazante, a menos que quieras una demostración de lo que pasa cuando me siento incómodo. El alcaide tragó saliva, su miedo eclipsando cualquier protocolo. Con manos temblorosas, sacó la llave, acercándose a Midoriya con una reticencia nacida del terror. No podía evitar la sensación de que quitarle las esposas desataría una tormenta mucho mayor que la prisión jamás había contenido. Cuando las esposas cayeron al suelo con un fuerte tintineo, Midoriya giró ligeramente el cuerpo y se acercó al alcaide. Su mirada permaneció fría, oscura e inexpresiva. El alcaide, temblando de miedo, retrocedió un paso, pero Midoriya fue más rápido. Con un movimiento repentino y brutal, agarró el brazo del alcaide y lo retorció en una dirección antinatural. Un crujido espantoso resonó por la habitación mientras el alcaide gritaba de dolor, con el rostro contorsionado por la agonía. La expresión de Midoriya permaneció inalterada, como si esto no fuera más que una molestia pasajera. Tienes suerte de que no tenga ganas de hacerlo. Peor, dijo Midoriya con voz fría y distante. Ahora, quítame las esposas y tráeme mis cosas, antes de que decida destrozarte algo más que el brazo. El alcaide, jadeando y tratando de recuperar la compostura, asintió temblorosamente, esforzándose por mantener la calma mientras forcejeaba con las esposas. El dolor de su brazo dislocado era insoportable, pero el terror de lo que Midoriya era capaz de hacer lo impulsaba a trabajar más rápido. El miedo en sus ojos era inconfundible mientras obedecía la orden de Midoriya. Midoriya observó divertido cómo el guardián se apresuraba a cumplir sus órdenes, plenamente consciente del poder que ahora ostentaba. Bien, dijo Midoriya con frialdad. Ahora, a trabajar. Midoriya se abrió paso por los oscuros pasillos de la prisión hasta llegar a la celda aislada donde se encontraba Stein, el infame asesino de héroes. La habitación estaba en silencio, salvo por el tintineo de las cadenas mientras Stein permanecía sentado en postura meditativa, con los ojos penetrantes abiertos. Al percibir la llegada de Midoriya, sin preámbulos, Midoriya habló con voz fría y firme. Enséñame el camino del asesino. Sé quién eres, un asesino de rango S, el mejor en lo que haces. Stein entrecerró los ojos mientras observaba a Midoriya, intrigado pero cauteloso. ¿Por qué querrías aprender ese camino?, preguntó con un tono de sospecha y un toque de diversión. Un camino que requiere verdadera convicción, la voluntad de dejar atrás lo que queda de tu antiguo yo. La mirada de Midoriya era intensa, llena de una mezcla de oscuridad y determinación. Ya lo he perdido todo, a mi madre, mi libertad, mi futuro. El mundo me lo ha arrebatado todo, y ahora me toca a mí recuperar algo
Quiero saber cómo hacérselo pagar, no como un héroe, sino como un vengador. Stein sonrió con suficiencia y asintió levemente, viendo un alma gemela en la determinación de Midoriya. Muy bien, respondió en voz baja, pero cargada de una oscura promesa. Pero recuerda, una vez que emprendes este camino, no hay vuelta atrás. El camino del asesino exige sacrificio. ¿Estás listo para aceptarlo? Sin dudarlo, Midoriya asintió. Lo soy. La sonrisa de Stein se ensanchó, con un destello de aprobación en sus ojos. Entonces, que comience el entrenamiento. Suscríbete para más.